Bueno, tenemos acá hoy día, que somos el día 10. 10 de febrero del año 2021, Sí, 2021 y día miércoles. el día miércoles, y son las 4:10 de la tarde. Nuestro hermano Nelson Jara va a presidir el estudio y yo voy a ser el lector. Así que, hermano, usted presente el tema, en qué consiste. Bueno, la última vez que íbamos a hablar un poco acerca de lo que era la santificación y la justificación. Ya, Entonces, bueno, también es ver las diferencias y entender de qué se trata cada una de ellas, porque yo siento que una nos compete derechamente y otra a lo mejor ya no tiene que ver tanto con nosotros, ya. ¿ya? Que en este caso sería la justificación. Esta palabra justificación se usa mucho. A veces que la gente dice qué significará justificación. En el fondo es declararse libre de culpa o de algo que te están imputando o reprochando. ¿Tendríamos algún texto que sea que defina esto? Como la justificación. ¿Mm? Claro, pero eso significa la palabra, incluso se usa, la gente lo usa cuando se le está acusando de algo y uno dice, ¿para qué te justificas? ¿Ah? ¿O para qué te quieres declarar libre? ¿Ah? En el fondo eso estamos diciendo a la persona. Ya. Hay una palabra que se usa, así que por lo menos no debería tener problema para entenderse. Ya. Entonces lo primero que vamos a tomar es sobre la justificación. Y Pero que hay algún texto que te que te dé como una definición. que te declare como libre de culpa, Claro. así como muy específicamente. A ver. El caso de, yo creo que el Ya. Romanos 4, el caso de Abraham. Ya. Yo creo que ahí hay una buena historia, una buena ilustración de Ya. lo que se considera El versículo. Dice, yo creo que El 9. claro, pero para entender que es como una persona que queda libre, ¿no? Ya. Dice 9, pero yo creo que está hablando versículo 2, yo creo sobre el 1 al, diría yo, incluso hasta el 8, del 1 al 8. Ya. Creo que es una buena base. Ya, lo leo. ¿Qué pediremos? Que halló Abraham nuestro padre. Ojo, no dice nuestro padre, que estos son gentiles. Es según la carne, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe les contaba por justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Ya, para que la gente que a Juan no conoce mucha historia, Abraham, ¿cierto? Se conoce como el padre de la fe, o el padre incluso de los judíos, porque de ahí viene toda la descendencia de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a los 12, que son los 12 tribus de Israel. ¿Correcto? Según la carne. Según la carne. Entonces, y también tenemos que decir en el contexto histórico que Abraham está 430 años ante la ley. ¿Cuánto está ante la ley, Abraham? Ante la ley, ¿Cuánto fue? los hebreos estuvieron 430 años en Egipto. Claro, Ponen unos 1000 años antes estaba Abraham. claro, pero entonces cuando está hablando, por ejemplo, de Abraham, estamos hablando en contexto antes de la ley de Moisés. Claro. Antes que Dios le entregara, ¿no es cierto?, Antes la ley. Vale. Entonces, ya Dios declaró justo a Abraham por su fe, ¿cierto? Vale. Y cuando dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado, aquí palabra aparece la palabra justificado, o declarado sin culpa, ¿cierto? Ya. Ya. Dice que tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué versículo estás Estoy leyendo? leyendo versículo 3. O sea, Dios declara a Abraham
justo no en relación a sus obras, que sí las tenía, Ya. sino que lo declara justo por la fe. O sea, lo declara o no le imputa culpa a causa de la fe, ¿no es cierto? Porque creyó Abraham creyó la promesa de Dios, ¿no es cierto? Cuando lo saca a ver el cielo, en ese contexto está, Sí. y le muestra la estrella, le dice, cuéntala si puedes, así será tu descendencia, ¿no? Ya. Eso le creyó. Eso le creyó, ¿cierto? Entonces por eso dice que lo declaró justo, o sea, no por lo que él hizo o por lo que él logró, sino porque él creyó. Así lo declaró justo. ¿Eso se lo ganó en 5 minutos? O sea, no es que se lo haya ganado en 5 minutos, es toda una vida, ¿cierto? Porque la fe es una cosa que Ya. se parte y se termina con ella, Porque Ya. tiene una gracia lo de Abraham, ¿no es cierto? ¿ya? Que esperó, po. Esperó, claro, tuvo que esperar. Por eso te decía yo, largura de ánimo. Largura de ánimo, sí. Claro, pero estamos viendo primero para definir lo que es la justificación, es declarar a alguien libre de culpa, no atribuirle culpa. Ya. Cuando se justifica a alguien es como Dios nos declara libre. ¿Qué es lo que es la justificación? Entonces aquí por lo menos la justificación es como que Dios lo está declarando libre, no considerando las obras de Abraham. Ya. ¿Ya? Mira, pero al que obra no se le cuenta el salario como una gracia, sino como una deuda. Esto es re bueno, porque yo como trabajo, yo sé que lo que recibo, sea mucho sea poco, Sí. no me lo regalan. Que quede claro eso. ¿Entendí? Me lo gano. Sí. ¿Ya? Puedo estar no conforme o disconforme, es Sí. un tema aparte, pero para Vale. que la gente entienda, el salario que una persona recibe cualquier trabajador no es un regalo. Es una deuda que tiene un empleador con su trabajador dentro de un contrato, y que eso es legítimo y legal. Ya, pero Abraham en el momento que le creyó a Dios, lo justifica. ¿Qué significa que lo justifica? Que lo está no imputándole sus pecados, no tomándole en cuenta sus culpas. Pero dice la escritura que... Porque la palabra pecado parece que no salió. No apareció, pero vamos a revisar más adelante a qué se refiere esta justificación. Porque resulta Ya. que nosotros tomamos Romanos 4, pero el tema viene de antes. Ya. En el libro Romano, Ya. esto está tratando en el contexto de que estos judíos, a pesar que era de una puebla, o sea, un pueblo de gentiles, pero habían judíos, ¿no es cierto?, Ya. que se justificaban o se declaraban libres en relación al obrar mediante la fe, es decir, en el cumplimiento de la ley de Moisés. ¿Ya? Ya. Y ellos pensaban que entre mejor cumplían la ley de Moisés, Dios lo miraba con mejores ojos, para decirlo de una forma más fácil. ¿Ya? Eso es lo que Pablo, el apóstol Pablo, que es judío, ¿no es cierto?, está tratando de refutar. ¿Ya? Entonces, si nos vamos un poco al contexto, podríamos revisar, por ejemplo, Romanos 3, Ya. hablando de los judíos, versículo 9, Ya. e incluso podemos dar hasta el 20, para que se entienda lo que estamos hablando. 3, 9 hasta el 20. Claro. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a unas fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspid está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ya, yo creo que el texto base aquí, para comprender esto, es el 20. Ya que por las obras de la ley, ¿Ya? ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, cuando habla delante de él, el artículo como cuando yo no sentito se refiere a una persona, en este caso a Dios. ¿Ya? Dice que porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ya lo hemos dicho en otro estudio que uno no conoce el pecado sino por la ley. Si la ley no dice nada, uno ignora el pecado, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, lo que está hablando en este contexto, que no somos, Pablo dice que no son mejores que los gentiles, porque todos están bajo pecado, tanto gentiles como judíos. Los judíos pecan con conocimiento y los gentiles pecan sin conocimiento de la ley. En ignorancia. E ignorancia. Es decir, el que hemos hablado siempre, este viejo Adán, está condenado, ¿no es cierto? Es Claro. debilucho, Claro. no se somete a la ley de Dios, no hay ni siquiera uno, y lo explica, tú lo leíste recién, todas estas características. Claro. Entonces estamos condenados. Si es por obra,
siempre como somos, en esencia estamos todos condenados. Judíos con conocimiento con la ley de Moisés, gentiles sin conocimiento de la ley de Moisés. Ya sea el Papa o el mendigo que está bajo el puente, está en la misma en la misma condición. condición. Estamos todos condenados. El pecado nos condena. Claro. ¿Cierto? Estamos todos, no estamos reconciliados con Dios. Dios está irado, por decirlo bueno, en este contexto que estamos hablando. ¿Cierto? Está enojado con todo el mundo. Con el grande y con el chico. Con el fuerte y con el débil. Con el judío, con el que no lo es. Y aún más, en ánimo somos enemigos de ánimo. Somos enemigos. No hay ni siquiera uno que haga lo con eso, ¿cierto? Claro. Ya. Entonces, en el verso 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. O sea, si uno piensa que ora en relación o hace lo que la ley dice, en este caso en el contexto de la ley de Moisés, lo cual dijimos que era santa, pura y buena, ya lo hemos dicho en otro estudio, ¿cierto? Claro. Que es santa, pura y buena. Claro. El hombre es impotente, ¿no es cierto?, a cumplirla, por su condición natural o divilucha. No fue dada para eso. No fue dado, porque dice que la ley espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Lo Claro. vimos también en Romanos 7, si lo quieren revisar. Entonces, deja claro acá de que el hombre no se puede justificar para con Dios o declararse libre en el sentido de que él cumple con Dios, mediante Claro. una ley. No, el hombre es impotente, incapaz. ¿Ya? Entonces, en el mismo capítulo que estamos hablando de la justificación, va a explicar cómo nosotros somos declarados libres. Y es lo que tú estás preguntando. Claro. ¿Ya? ¿Cómo nosotros entonces somos libres? Si ya la ley no podemos. Claro, la pregunta que te hice yo es por qué si Abraham miró las estrellas fue justificado. Ya, pero es que Cuando aquí, el pecado de él es otra cosa. claro, pero aquí vamos a ver, porque hay una promesa, pero lo vamos Ya. a leer. Yo creo que igual es bueno que nos tomemos el 21, porque al final estamos para que nos edifiquemos. Ya. Del 21 seguir con la historia hasta el 31. Vamos a tener que darle para que entendamos de qué está hablando el apóstol Pablo. Ya. Ahora va a explicar cómo el hombre es declarado libre de culpa. Claro, como dijo que por la ley es conocimiento del pecado, Claro, ahora estamos sin la ley frente a nuestro problema, justamente. ¿cierto? Más ahora, sin la ley, Claro, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de satisfacer, de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que de la fe de Jesús. dejémoslo ahí, pues. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está alumbrando, ¿no es cierto? Nos está diciendo de qué manera el hombre es declarado libre de culpa. Y Ya. aquí lo interesante, y esto ya es doctrina, es pura doctrina. ¿Ya? Entonces, aparte de la ley, ¿cierto? Dice que se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada por la ley y por los profetas, es decir, que fue anunciada. Ya, la misma ley dice que lo anunciaba. ¿Ya? Ya. Y los profetas ¿de quién hablaron? De Jesús. De Jesucristo, Claro. ¿cierto? Incluso podríamos leer el Isaías 53, que es el más común, ¿no es cierto? Sí. Que todos lo conocen. Ahí está, pero claramente cuando Dios está anunciando por Isaías el redentor del mundo. ¿Ya? ¿Y la ley de qué manera, Pablo Luis, te piensa que lo anunciaba? ¿La ley? La ley, porque dice que la ley y los profetas. Moisés dijo también, ¿no es cierto? También había dicho Moisés, el Señor le estará un profeta como yo. También había dicho. Claro. Bueno, del pasaje que leímos del 21 al 26, lo que me resalta a mí acá que dice, por la fe en su sangre, dice. Claro. O sea, para ser justificado, yo tengo que creer en su muerte. Claro, o sea, incluso en la persona, porque el 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Dios declara libre al hombre, de sus pecados, ¿no es cierto?, en su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero hubo un pago de algo aquí. Claro, pero vamos. Se pagó algo. Dios primero tenemos que entender que envió a su Hijo, a su Ya. único Hijo, ¿no es cierto? Ya. Nació ya hace más de como 2000 años atrás, en Belén de Judea, allá nació, en un pesebre, y ese niñito que nació era el Hijo de Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo, Ya. porque José no fue su papá.
¿cierto? Sí. Ya. Ese niño creció, ¿no es cierto? Y ese era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Que Dios lo ungió con el Espíritu Santo, que brincó en el desierto, que llamó al arrepentimiento y le dijo que creyeran en él, ¿cierto? Y lo cual los judíos lo rechazaron, como también mucha gente también lo rechaza. Él que Dios usó como medio para justificar a las personas declaradas libre de culpa. Es decir, la justificación, o ser declarado libre de culpa, es en virtud de Jesús. O sea, ya no depende de lo que yo haga, sino más bien dicho de lo que yo creo, en el fondo. ¿Ah? Porque alguna persona se puede pensar que uno portándose bien, lo cual yo sé que hay gente que se porta bien. Oye, una pregunta de niño chico. ¿El hecho que Cristo haya llegado en carne me justificaba eso? No. ¿Bastaba eso? Todavía no hemos llegado. Él vino con una misión. Ya. ¿Entendí? Yo lo estoy viendo desde la perspectiva del ser humano, de lo que ya Jesús hizo, pero obviamente que Jesús tenía que pagar, nosotros sabemos que con su muerte. El pecado tiene un costo, y el costo es la muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, la única forma que yo me entiendo con Dios con la muerte. Yo no lo puedo decirle a Dios, aquí te traigo una bolsita de oro con mis culpas, no sirve. Si el dueño del cielo y la tierra no necesita ninguna moneda. Partamos por ahí. Mis obras, por muy santificadas que sean, son inmundas delante de él. Los ángeles lo hacen mejor. Claro. O sea, no hay. La única manera que merece el pecado, como es malo, sucio, feo, tenéis que deshacerlo, tenéis que deshacer el pecado. Y es con muerte. ¿Entendés? Y eso es lo que hizo Jesús. Por eso que Jesús dijo, de hecho dice Juan 3:16, porque de tal manera, el adverbio cantillano, ¿cierto? Es un adverbio. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios envió a su Hijo a morir al mundo para reconciliarnos. Van a venir otras preguntas más, porque la gente me siente, bueno, si ya murió, estamos todos listos, tampoco. Pero por lo menos entendemos que es el medio. ¿Pero por qué tenía que ser la muerte? Porque lo he dicho en el mismo Génesis. La paga del pecado era la muerte, ¿no? ¿Te acuerdas que lo rizamos? El día que comieres este árbol ciertamente morirás. O sea, la paga del pecado, lo que merece el pecado, la retribución que merece una persona por cuanto pecó, tiene que ser muerto. El pecado se deshace con muerte, tiene una ciencia. Por eso que los judíos, cuando ellos no morían, tenían que llevar un animalito, un sustituto, que le llamamos nosotros. Claro. Partían con su animalito al hombro y el animalito, ¿no es cierto?, moría en lugar de ellos. Claro. ¿Ya? A pesar que no les quitaba, de alguna forma le hacía descansar en su conciencia. Incluso tenía que ser un animalito que representaba a Jesús, porque no tenía que tener defecto, ¿cierto? ¿Te acuerdas? No era llevar al enfermo ni al cojo, tenía que llevar un animalito sano. Y de 2 años me parece que era. Incluso el sacerdote, para entrar al santuario, tenía que ir con un pasaporte, y era la sangre. Justamente. No podía entrar así a tampoco así, no llegar ni meterse ahí. Claro. Entonces, ese animalito, o sea, ahí entendemos que la paga del pecado es muerte, porque los judíos, ¿no es cierto?, para redimirse en el Antiguo Testamento o pagar sus culpas, tenían que hacerlo con ofrendas. Y una de estas ofrendas eran los animalitos que llevaban por sus culpas. Bueno, y si los animalitos morían por su pecado, ellos quedan libres, entonces no es necesario que venga Jesús. Claro, pero resulta que el libro de Hebreos dice que esos sacrificios nunca quitaron los pecados. Era más que todo un recordatorio. ¿Por qué no quitaban los pecados? Porque yo entiendo que Dios no se agradó en los animales como para perdonar a la persona. Y además que eran yo entiendo que no es un sacrificio perfecto, como dice Hebreo, ¿no? Porque se trataban de animales. No es un sacrificio voluntario, parece. O voluntario. Lo están llevando a la fuerza. Y también, porque el animalito no tiene idea y lo están llevando a la fuerza. Claro. Pero Hebreo dice que no era como que se trataba de comida y de animales, no era un ser humano que nos representara alguien igual a nosotros, por decirlo. Ese es otro problema más. ¿Cierto? Vale. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de justificación, estábamos diciendo aquí que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros no creemos en el sacrificio de Cristo, quedamos destituidos. Claro. ¿Me entiendes? Esto es como un requisito, aquí no estamos hablando de orar, pero sí estamos hablando de creer. ¿Ya? Siendo justificado gratuitamente por su gracia. La justificación es gratuita porque lo está haciendo otra persona en favor tuyo. Claro. Es como que yo tengo una deuda con un banco y yo no tengo cómo pagarlo. Entonces, si lo pagas tú, yo quedo libre de esa deuda. Otra cosa, este cordero no lo compré yo para llevarlo al santuario. Tampoco, es gratuito. Lo entregó Dios. Claro. Está bien. Claro. Y además encima ese cordero no tenía culpa, así que no murió por sus culpas. Claro. ¿Ya?
Él no tenía culpa. Y Dios se agradó de eso. Se agradó, ¿cierto? Sin mancha y sin mácula. Claro. Dice ya destinado antes de la fundación del mundo, entregado por amor de vosotros. Claro. Y Dios lo hizo, es un acto de amor. Y la gente no entiende, ¿no es cierto?, que es un acto de amor, porque si Dios no hubiera enviado a su Hijo, estamos todos condenados. Ahí la condenación sabemos que es la destrucción. En la ira Dios se alentaría y el mundo deja de ser para siempre. Yo a Cristo lo veo muy manso en esto, ¿eh? Está siendo llevado al matadero. Claro, ahora esa parte humana, hablándola, claro, es terrible, porque esto es historia. Aquí nosotros lo estamos viendo, estructurándolo, digamos, en una comprensión. Pero esto fue una realidad. ¿Entendí? Claro. Jesús era de carne y hueso, ¿entendí? Vivió 33 años, comió y tuvo las necesidades como cualquier persona. Y los clavos le lo dieron, o sea, no fue nada así que esto es un show, ¿eh? Como es un teatro, ¿no es cierto? Que hay que hacer, ¡ah! Y pura mentira. Claro. No, aquí esta cuestión es de verdad. No, y la tremenda burla y todo en contra. Claro, aquí eso es lo que Claro, todo en contra. Imagínate, yo digo, por ejemplo, como lo dice también el libro de Filipenses, este amor que tuvo en Cristo de tomarse forma de siervo, dice, estando en condición de Dios, tomó condición de hombre. Claro. ¿Cierto? Uno siempre quiere superarse en la vida, pero aquí fue al revés. Jesús bajó a nuestra estatura, por decirlo de alguna manera. Claro. O se hizo hombre, dice otro. Se hizo hombre. ¿Ya? Por causa de nosotros. Y eso demuestra también el amor de Dios, la tolerancia. O sea, la persona yo creo que no entiende que... Pero explícame un poquito más, ¿por qué desaparece un pecado que hice yo con la muerte de Jesús? O sea, es como que fuéramos de diferentes esferas estas cosas. Claro, yo siento que el hombre, ¿no es cierto?, necesita reconciliarse. El problema es con Dios. Yo entiendo que mi pecado, ¿cierto?, me afecta a mí, a mi prójimo, a todo lo que quiera, pero hay un tema con el Creador. ¿No es cierto? Que ofendiste Que ofendiste, y Dios tiene que hacer justicia. Claro. Dios es justo, ¿no es cierto? Entonces, Dios tiene que darte tu pago por la culpa, y la culpa ya sabemos que la única forma de hacer el pecado es destruyendo al hombre. Claro. ¿No? Porque si mientras no destruye el pecado va a estar siempre vigente. Ahora, la pregunta es por qué Dios lo hizo, ¿no es cierto? Esta ofrenda no nace de que yo pague, sino que paga otro en lugar mío. Eso es la gracia. Es el regalo. Por eso es que la Biblia aquí lo dice. Y lo dice. Dice, siendo justificado, verso 24, siendo justificado o declarado sin culpa, gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, todos entendemos lo que es algo gratis, ¿no es cierto? Claro. Que tú no pagáis un costo. Mira, es que me queda todavía la pregunta. ¿Ya? Si Dios me mata a mí, ¿queda satisfecha la culpa? O claro, o sea, en el sentido de que tú, muriendo tú, ¿qué ha pagado? ¿Qué ha pagado? ¿Qué ha pagado? Pero tú dejaste de ser un ser. ¿No? O sea, imagino que Dios, y lo que dice Dios, defecto. claro, pero Dios quiere llevarte a la gloria. Acuérdate que hay texto que dice que Dios no quiere llevar a la gloria. Y para eso tiene que perdonarnos, justificarnos, santificarnos y resucitarnos los muertos. Claro. A la gloria. ¿Cómo te hallar muerto? O sea, que si me elimina a mí, no hay solución. No hay solución a su plan, digamos, de guiarte a la gloria. O incompleta la solución. Justamente, porque no te está solamente perdonando por perdonarte. Yo entiendo que tiene un plan. ¿Y cuál es el plan? Dice que los justos verán a Dios, ¿no es cierto? Los limpios de corazón verán a Dios. Claro. Que Cristo, ¿no es cierto?, también dice que está en lugares celestiales, ¿cierto? Y que viene a buscar a su iglesia. Mira, el texto dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación, el propicio, es como, ¿qué significa? Para que la gente entienda lo que... Acuérdate que son palabras de repente... Está dispuesto a perdonar. ¿Ya? Es su propicio. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, está dispuesto a perdonar. El hombre deposita la fe en el sacrificio de Cristo que fue en favor de él. Claro. Ya, para manifestar su justicia. O sea, Dios está mostrando de esa manera cómo manifiesta su justicia. A causa de pasado por alto, en su paciencia los pecados pasados. Lo está pasando por alto. ¿Ya? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que de la fe de Jesús. Y aquí viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque en el contexto Pablo le está respondiendo a unos judíos que querían que los gentiles judaizaran y pusieran confianza en la ley de Moisés. ¿Ya? Y ya lo hemos visto que los dos están fracasados. Los con conocimiento de la ley de Moisés porque no la cumplen, claro, y los que no la tienen. Claro. Y le está mostrando que el verdadero camino para ser justificado y declarado libre de culpa no son las buenas obras, porque ni siquiera existen. Claro. ¿Ya? Porque no hay justo, no hay ninguno. ¿Ya? Eso, al final lo vemos más que una hipócrita que buena obra. Claro, sería como una cuestión fingida. Más fingida, ¿cierto? Que un día sin bien, otro día sin mal. Un día, ¿cómo está, compadre? Mañana le tengo una mala. Claro. Así somos, ¿no? Claro. Ya, un día
diferente ánimo. Entonces, en esa pregunta, le hace una pregunta en el verso 27, más yo creo que va hacia los judíos, ¿no, hermano Luis? 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Sí. Excluida. ¿Ya? Está excluida, ¿no es cierto? Nadie se puede jactar. ¿Ya? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Ya? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Claro. Entonces deja clarito aquí, ¿no es cierto?, que Dios es uno y lleva a declarar libres de culpa o los va a justificar, que este es el tema, ¿no es cierto? Estamos hablando de justificación y santificación, pero primero estamos hablando sobre la justificación. Queda claro para todo el mundo que Dios va a declarar libre de culpa a los que han creído en el sacrificio de su Hijo, dicho en palabras muy castellanas, muy sencillas. Cualquier persona que no quiera creer en Jesús o piensa porque se porta más o menos bien, se va a salvar, ese gallo se está engañando. O porque le echa la culpa al diablo. Menos, ¿entendéis? Porque encima está creyendo en mentiras. Entonces no se justifica ni el que le echa la culpa al diablo, ni a los espíritus engañadores, ni al vecino, ni a la vecina, ni que mi carne es muy débil, y puras explicaciones puras. El hombre es declarado libre cuando confiesa sus culpas y confía en el Cordero que quitó el pecado del mundo, como dijo, bien dicho lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Claro. Dijo que ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Si dice que quita el pecado del mundo, significa que los otros corderos no lo quitaban. No lo quitaban. Claro, hacían memoria. Claro. Ahora, obviamente que ellos, ¿no es cierto?, en ese contexto histórico, seguramente igual descansaban en su conciencia porque sentía que algo lo entregaban a Dios. Aunque no lo limpiaban, ¿no es cierto?, descansaban un poco en su conciencia. Claro. Ahora hay una parte que es interesante, que explican algunos rabinos, esto ya fuera de un poco más de la escritura. La persona necesita lavar sus culpas. Una persona con una conciencia contaminada no es sano, ¿ya? Incluso dicen que cuando una persona da una moneda no lo da porque es bueno. La persona necesita liberar culpa y también hacer un poco bien, claro. No lo hace por ayudar, sino que en el fondo se está liberando de culpas. Claro. ¿Ya? Tiene otro sentido. Se acuerda de sus pecados anteriores. Claro, necesita hacer un bien porque si no te va bien. Imagínate un gallo haciendo siempre lo malo y sin arrepentimiento te venís un salvaje, o sea, no podrías soportar tu condición. Claro. Por eso es que yo creo que el hombre, en su ignorancia, digo yo, le echa la culpa al diablo porque necesita liberar su conciencia. Claro. ¿No es cierto? Es una necesidad. Yo no puedo sentirme un hombre tan miserable. Entonces, por último, digo, este gallo es más malo que yo. O el hecho no, que fue el diablo, ¿me entendí? No, es que fue por esto. Entonces, al final el hombre siempre se quiere sacar los pillos, como decimos. ¿Y cuál sería lo sano? Bueno, lo sano yo creo que es primero buscar la verdad y la realidad, ¿entendí? Y después buscar la solución legítima. La realidad es que el hombre está condenado en su condición natural. Ya lo hemos demostrado muchas veces, que nos quedamos las intenciones, claro. Más ahora hablan todo lo contrario. ¿Entendés? Si tenemos buenas intenciones, sí, eso no se puede negar. El hombre quisiera un mundo mejor, ¿no es cierto? Pero eso nace entre paréntesis, que no quiero hablar de esto, pero los partidos políticos y todas estas cuestiones, ¿ya? Que son pérdida de tiempo para mí. Y lo legítimo es que tú tenés que buscar, ¿no es cierto?, de cómo te libráis de las culpas en forma legítima. Claro. O sea, para que no os sintáis condenados frente a Dios. Y eso es por su Hijo, o sea, Jesús, claro. Aceptar lo que Dios propuso, que cómo tú te liberas. Pues te liberas, por ejemplo, creyendo en su Hijo. Ahora el hombre, yo sé que como el hombre egoísta y nosotros somos malos, como que quedamos incómodos, que si yo no pago, no quedo tranquilo. No sé si te pasa eso. ¿Por qué David decía, lávame más y más? Necesitaba liberarse de sus culpas. Necesitaba, ¿no es cierto? Cierto, el hombre necesita. Y le pide a Dios que lo lave. Claro. ¿Por qué las personas confiesan? ¿Entendí? Ahí ¿sabes tú que hay historias de personas que han matado a otras personas y las han ocultado en la tierra, por ejemplo, en alguna parte de un campo? Claro. Y con el tiempo esa misma persona va y se entrega, no soporta ese peso de conciencia, ¿me entendí? De la culpa. Entonces la persona necesita liberar esas culpas. Y la única forma yo creo que es confesando, ¿no es cierto? Una forma que ya por último, que te llegue el castigo, pero gallo descansó, ¿me entendí? Y él es fiel y justo, dice. Para perdonar nuestros pecados. Para lavarte los pecados. Entonces, claro. En ese sentido uno puede sentirse tranquilo porque otra persona pagó de verdad las culpas, porque lo que está hablando de Jesús no es un cuento, esto es histórico, ¿ya? No estamos creyendo en cuentos, sino en la historia. Oye, pero perdóname, todavía me queda poco claro, ¿ya? El concepto de que porque Abraham miró las estrellas fue justificado.
Claro, pero acuérdate, yo creo que vamos a revisar el tema Abraham, porque aquí veníamos hablando justo lo que leímos en el 4. Porque cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿qué le dijo? Que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones, en un descendiente de él. ¿Correcto? Vale. ¿Ya? Y él creyó, contra esperanza, porque lo dice más adelante también, ¿Qué edad tenía Abraham? como casi 100 años. No, pero cuando recibió la promesa tenía Como 75. 75 años tenía. O sea, esperó 25 años. Claro. ¿Y qué sucedía con el cuerpo de Abraham? Seguía envejeciendo cada día y como que la promesa no llegaba. ¿Y tú no te empiezas a enflaquecer en fe? También porque si no ves tú llega. que la cosa no anda. No anda, pero incluso pensó que le iba a dar por una esclava, porque como Sara era ya de edad. Antes que me muera, Claro, tomó a la esclava pensando que por ahí Dios le daría al descendiente que bendiciera a todas las naciones. voy a poner la semilla antes de morirme. Justamente. Y no, pues le dijo de tu propia mujer, de Sara, nacerá el descendiente. De ahí nace Isaac, ¿no? Claro. Ya, Isaac. Y de ahí viene genealógicamente, ¿no es cierto?, hasta que llega Jesús. Y eso creyó Abraham. Pues. Entonces, O sea, no fue de 5 minutos como yo te preguntaba, ¿no es no cierto? son 5 minutos, no. Pero Abraham Dios lo declaró justo, ¿no es cierto?, porque le creyó la promesa a Dios, ¿entendés? Y yo creo que también es gran pecado cuando uno no le cree a Dios, pues, por otro lado. Lo hace mentiroso. Hace mentiroso a Dios. Entonces ahí estamos con problemas. Entonces, aquí habíamos leído, no le dimos mucho énfasis, ¿no es cierto?, del 4 al 8 que lo leímos, que lo leíste Del 4 tú. al 8 ¿Mm? dice, empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. O sea, va a quedar peor ese. Claro. Más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. ¿Cuál impío es? Alguien dirá, los impíos son los que están adentro de la cárcel. Claro. ¿Qué dices tú de eso? Bueno, incluso está hablando de creyente ahí, pues, ¿Cierto? de creyente. Que justifica al impío. Y como había dado un listado, dice que son todos impíos acá, Con ley o sin ley. ¿cierto? No hay Sí. quien haga lo bueno, dice. Ya. Dice, más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. La fe les contaba por justicia. Claro, Dios Como tomó- también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. está hablando de... Perdonadas significa que él no tuvo que hacer nada para... Y lo está rectificando, ¿ah? Por si uno le queda duda. Y cuyos pecados son cubiertos. Yo entiendo cubiertos para que Dios no los vea. ¿Ah? Cubiertos así, Claro. como para que no los vea y le venga la ira, ¿no es cierto? Claro. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. O sea, claramente está hablando que Dios está justificando a pecadores, ¿no es cierto?, digamos en el contexto de arrepentidos, de que han reconocido, Claro. ¿ya? Y en el caso de David, mismo lo dice por él mismo, porque él sabía, ¿cierto? Él Claro. sabía su culpa, tomó a la mujer Y de su quería papá, salir de su hoyo. de su hoyo, entonces, y por eso dice feliz, y bienaventurada la palabra es feliz, aquellos Claro. cuyos pecados son cubiertos, Claro. ¿entendí? No está, y hablando de impío, entonces no está hablando de que es por obra, ¿Te acuerdas que dijo, hazme oír gozo y alegría? gozo y alegría. O sea, el hombre salió de su hoyo de amargura Claro. y se reencontró. Po. Claro. Entonces, cuando hablamos de la justificación, ¿qué podríamos decir como un poquito, digamos, de lo que ya más o menos hemos ido avanzando? ¿Cierto? Que primero, ¿qué podríamos decir de la justificación? Y a mí lo que se me ocurre es que es gratuita. Ya, que es gratuito. Ese es un concepto que tiene. Ya. Que el requisito es que creerlo, Créelo. ¿cierto? Tienes que- Pero ¿creer qué cosa? ¿Que Dios hizo las estrellas? No, estamos hablando en el contexto de justificarse, ya lo dijimos que era por Jesús. Creer, ¿no es cierto?, al Evangelio. Creer en el Hijo, que Dios envió a su Hijo por nosotros. Eso, Que Él llevó tus pecados. Claro, porque el pecado se paga con muerte. Claro. ¿Entendí? O sea, yo para ser justificado tengo que creer que Jesús vino a morir por mí, pues si no creo eso no estoy condenado. Porque un judío cree a Dios, po, Claro. que hizo el universo. Ya, pero eso no te salva. Veamos Juan 3.36, porque yo creo que mismo Jesús lo dijo. Juan, 3.36, Juan 3.16. ya. Bueno, y también el 36 de pasadita, yo creo que Dios nos habló ahí. Juan 3. 3.16. Aquí vamos a entender un poco que este texto lo dicen muchos los grupos religiosos a veces en las calles, pero poco se habla. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Y el 17 creo que reafirma un poco el punto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene el mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Ya. Entonces,
El propósito que Dios envió al mundo, ¿no es cierto?, es para salvarlo al mundo. ¿Cierto? Dios no quiere la condenación del hombre, quiere salvar al hombre. ¿Y por qué no le encomendó a Moisés, por ejemplo, esto? Se me ocurre esa pregunta. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. Que en vez de mandar a Jesús, ¿por qué no se lo encomendó a Moisés? Reconcíliame el mundo. Pero es que Moisés era otro pecador, po. Tenía que ser un cordero sin mancha, sin mácula. Si yo tengo pecado, yo voy a morir, tengo que morir por las culpas mías primero. Y pago las mías, que quedo corto. ¿Entendés? Claro. Claro, en cambio Jesús no tenía culpa. O sea, ese cordero no servía mucho. No servía, tenía que ser alguien que... Es como que tú quieras pagarme la deuda, tú tienes más deuda que yo. No pega, ¿entendés? Para que se entienda. O sea, Aarón no servía en este caso. No servía. Entonces las personas tienen que entender que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, en el Hijo de Dios. Y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, ¿cierto? Claro. Entonces, y para terminar, mismo el 36, que yo creo que lo podemos para rectificar. 36. El versículo mismo, capítulo, pero 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Chuta, es re complicado. Y Es fíjate re que acá complicado, lo dice de esta manera, porque hay una pura frase, o sea, una pura palabra que cambia. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, o sea, la tiene garantizada, Sí. no que no se vaya a morir. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano ¿Entendés? Nelson, ¿se acuerda cuando estudiábamos de Deuteronomio 28? Sí, Que la ira de Dios era manifiesta sobre... caían las plagas y todo eso. Le caían plagas, no Hasta te va a deshacer. resultar esto, esto. Bueno, acá dice que la ira de Dios está sobre ese creyente. Porque esa persona no está reconciliada porque está rechazando, ¿no es cierto?, el medio por el cual Dios lo quiere justificar, Está lo siendo, quiere perdonar. está siendo maldito. Claro, porque Él está siendo maldito. claro, o sea, si yo tengo, vuelvo a insistir este ejemplo, si yo tengo una deuda, ¿no es cierto?, con un banco, con una financiera, ¿cierto?, el cual me va a condenar, y si una persona me quiere rescatar, ¿no es cierto?, bajo pagando y yo no la quiero recibir, bueno, tengo que pagar entonces la condena. Claro, Si es el sentido. ese sentido. ¿Entendí? Ahora una persona si quiere rechazar a Jesús, no quiere reconciliarse con Dios, obviamente Dios va a tener que darle su pago, porque no quiso ser justificado, ¿no es cierto?, de la manera que Dios le entregó a su Hijo en forma gratuita. Y la gente tiene que entender que la muerte es el pago. Claro. Ese es el pago, es la muerte eterna. Por eso dice que no verá la vida, dice, ¿no? Lo hemos leído. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En este contexto, este tiene, ¿no es cierto?, en el sentido que está reservada, está garantizada. Claro. ¿Ya? Y dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, esta vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ya? Vale. Y todo Juan te habla de lo mismo, ¿ah? Bueno, Todo Juan te habla exactamente de lo mismo. Mira, yo creo que vamos a hacer un poquito de énfasis sobre esto. ya. Y es re interesante. Juan 6, yo creo que del 25, igual es un poquito largo, pero yo creo que lo dejamos. Juan 6, Podemos leer un poquito del... del 25 Lo leemos hasta... Bueno, hasta el 30. ya, démosle hasta el 30. Y hallándole de la otra parte de la mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque hayáis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartasteis. Parece que los pilló, ¿eh? Sí, Que iban por los más panes y pan. los peces. Claro. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló el Padre, que es Dios. Y le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el cual Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? ¿Cierto? Ya, entonces, aquí, en este contexto, siguieron a Jesús. Había mucha gente que seguía a Jesús, pero también hay gente que seguía a Jesús no porque habían visto las señales para creer que era el Hijo de Dios, porque la señal tenía como objetivo, como ratificando de que Él, o comprobando que Él era el Hijo de Dios, el enviado.
Claro. Para que creyeran. Ellos estaban más preocupados, ¿no es cierto?, de saciar su necesidad temporal que su estómago, ¿no es cierto? Y andaban tras de esas cosas, y Jesús les aclara que no se gasten el tiempo en eso, de trabajar por la comida que perece, lo cual yo creo que es una bofetada para todos nosotros, ¿no es cierto?, que la gente está más preocupada de las cosas temporales, ¿cierto?, y no está trabajando, ¿no es cierto?, por su salvación. Claro. Que cree en el Hijo para tener vida eterna, porque yo, aunque me cuide, haga fisiculturismo, ¿no es cierto?, y haga una cierta dieta, a lo mejor puedo, digo yo, acepto que puede una persona durar un poco más, incluso que nunca lo atropelle un auto. Démosle todo eso. Oye, pero había una parte que le decía, haznos una señal del cielo, ¿te acuerdas? claro, Y resulta que Cristo le dio la señal del cielo, ¿ya? que fue la resurrección. La resurrección de los muertos, sí. O sea, le dijo, esta señal le voy a dar, la de Jonás. De Jonás. Y no Tampoco le creyeron. le inflaron mucho. No lo inflaron. Y de hecho le entró a Lázaro de los muertos. Claro. Porque si yo digo que te estoy ofreciendo la vida eterna y después te levanto un muerto con 4 días, Como que ya se- está, como que incluso señal. le dijeron, ya está hediondo, lleve ya, dijeron. Como señal. Te está mostrando que él tiene la llave de cómo sacarte de la muerte. Tengo la llave. Entonces dime tú, ¿cómo no en casa de alegría? Claro. O sea, lo que pasa es que la vida eterna la gente no, yo creo que en el fondo no lo cree. ¿Entendés? Y eso es malo porque no tenéis la... O sea, Dios, en el tiempo de Jesús, todo lo que hizo Jesús estaba demostrando que él era un enviado de Dios, porque dime tú, ¿quién puede alentar a un muerto? Yo no conozco a nadie que alente a un muerto. ¿Entendí? Los médicos se gastan 7 años de medicina estudiando, ¿cierto? Y no desmerezco. Y después se gastan la plata de los enfermos. Y no sanan a nadie. No. Se les muere igual. ¿Ah? El gallo, yo les muere es triste igual. porque yo te digo, lo vi con mi pueblo de madre, andábamos arriba y abajo con mi hermanita en un hospital y nosotros tratando de que se le alargara un poco la vida, pero bueno, sabemos que el hombre tiene toda la intención, pero no tiene esa capacidad, ¿cierto?, de sacarte la muerte. Bueno, Jesús lo hizo. Entonces, y dice, versículo 39, Luis, y 40, En este mismo, ¿sí? 39 y 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Claro, entonces si tú crees en el Hijo, ¿no es cierto?, que murió por ti, tú quedas justificado, es decir, declarado culpa para salir de los muertos, ¿correcto? Porque si tú no tienes culpa, Dios no te puede condenar con la muerte. Si esto tiene sentido, ¿Ya? ¿cierto? Este es el sentido, ¿cierto? Si Cristo pagó mis culpas, Dios no me puede condenar, porque otro las pagó en lugar mío, Claro. ¿no es cierto? Él me pagó mi deuda, Él me reconcilió, Él murió por mí, fue mi sustituto, fue el Cordero que murió en lugar mío. Por lo tanto, por eso que te da ese derecho gratuito, obviamente, y de Dios, de que te saca de los muertos, Claro. porque fuiste justificado, ¿entendí? Aceptaste el regalo de Dios, dicho de esa manera. Claro. Entonces, y ahí, frente a todo esto que estamos hablando, no tiene nada que ni tu obra, ni eso de que la gente cree que porque yo hago el bien, mira, ajeno de todo lo que estamos hablando. Claro. No digo que no ayude en esta vida, porque si tú lo haces bien a una persona, le sacaste el problema, lo salvaste en relación a la situación de esta vida. Pero no estamos hablando de vida eterna, no estamos hablando de ese tipo de cosas. ¿Entendí? Entonces, la única manera, yo creo que, como lo dice la Escritura, tenéis que creer en el Hijo. O sea, yo no conozco otra manera que la Escritura enseñe que una persona pueda ser salva si no cree en el Hijo. No hay ninguna parte. Entonces, cuando Pedro y Juan entraron a la tumba de Cristo y encontraron los lienzos solos, entendieron ellos dos que tenían vida eterna. Justamente porque se levantó de los muertos. Acuérdate que Tomás no creería, dijo, si no meto sus dedos en su mano, no creeré. Claro. Y le apareció Jesús, le dijo, mete tus dedos aquí, y dijo, Señor mío, Dios mío. O sea, quedó asombrado. Entonces, ahí veo por qué los apóstoles cambiaron tanto su espíritu, de ese espíritu cobarde que tenían antes, Claro, y después se llenaron de ardor. porque lo estáis viendo con tus ojos. Claro. A diferencia de nosotros, ¿no es cierto?, que nos contaron o nos relataron a través de la Escritura, ¿no es cierto? Claro. Nos quedan nuestros antecedentes, pero eso no quiere decir que no tiene valor. Oye, hablando del tema que estamos en la parte de la justificación, ¿no es cierto? En Romanos 5, ¿Ya? yo creo que también nos habla esto, que en el fondo va a hablar lo mismo, ¿eh? Pero Pablo lo va a decir de diferente manera. Yo creo que hay que leerlo del 1 al 11, porque al final
Así que les pido que tomen atención porque es interesante lo que el apóstol Pablo dice. Pero mira, el verso 1 es una conclusión, ¿eh? Se lo dice todo. Es una Se conclusión. lo dijo todo. Aquí tú podés leer los 16 capítulos, pero si yo me quedo con el Romanos 5:1, Listo. estoy listo. Estáis listos. ¿Cierto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa paz para con Dios, hermano Nelson? Bueno, cuando uno está en paz, cuando no está en guerra, no tenía enemigos, ¿ah? Más o menos para el concepto de la paz, ¿cierto? ¿Estás reconciliado? Estamos reconciliados. No tengo ningún enemigo que quiera mi vida, por eso. Claro. Tenéis paz, podías hacer tus cosas tranquilos, o sea, no hay nada que te tiene que asustar. Dormir tranquilo, te levantáis tranquilo porque estáis en paz. Como le pasó a Salomón, durante 40 años tuvo paz. Está en paz para con Dios. Ahora para con Dios, pero para que se entienda el concepto. El mundo se te va a volver. Claro, es para con Dios. Pero sí, pero a mí me asusta más Dios que el mundo. Me parece que Dios tiene un poquito más fuerza en su mano, sí, que la del mundo. Claro. ¿Ah? Es mucho peor, po. Es Sí. horrenda cosa caer. Sí, porque un Dios que creó los planetas, los cielos y todas las galaxias, me imagino que tiene un poquito más de potencia. Me iría a asustar un poquito más. Leo del ¿Sí? versículo 1 Al 11, porque es completo. al 12. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El día postrero, ¿no es cierto? Claro. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. ¿Cuál sería el amor de Dios? Su hijo. Su Hijo, que nos dio a su Hijo, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osare morir por el bueno, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. O sea, aquí yo creo que mejor explicado no lo podría hacer, ¿cierto? Pero, ¿qué podríamos decir? Dice que porque cuando Cristo, el verso 6, éramos débiles o flacos, a su tiempo murió por los impíos. Y aquí la parte re buena que me gusta a mí, ciertamente apenas alguno morirá por algún justo, con todo pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno. O sea, aquí estamos viendo, digamos, la medida, ¿no es cierto? La medida y el peso que tuvo la muerte de Cristo, porque en la realidad, si una persona se está ahogando en un río, en el mar, ¿cuántos son los que saltan a rescatarlo? De repente salta alguno, ¿eh? ¿Cierto? Algunos. Por eso, pudiera ser que algunos, pero no van a saltar los 100. Por vanagloria muchas veces. Claro. Y a lo mejor el gallo, si no sabe nadar, también lo va a pensar, ¿entendés? O sea, porque aquí aquí se está dando la vida, sí, pues aquí no te voy a rescatar tú, a salvarlo, salimos Claro. los dos bien. Aquí estamos hablando de dar la vida, yo morir, para salvar a otro. Ojo. Oye, un ateo te puede hacer la siguiente pregunta. ¿Ya? Dice que Abraham murió. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es que tiene vida eterna? Ya, pero si es una promesa, la vida eterna. Es para el día postrero. Claro. No es la vida eterna no significa que Cristo murió y yo ahora yo no me muero más. No te pueden hacer saber y se pueden No, porque morir de la risa porque Abel se murió Abraham, Sí, pero- Moisés, Pero que Pablo mismo. tú lo leíste delante, ¿no es cierto? Sí. Esta es la voluntad del Padre, que yo no pierda nada, que lo resucite en el día postrero, Ya. ¿no es cierto? Porque Cristo el hecho de volver a la vida significa que tú fuiste perdonado, porque si Dios no te perdona, tú no deberías volver a la vida, Claro. ¿correcto, no? Tendrías que quedarte en la paga, Porque si te perdonó, quiere decir que estás limpio. claro, y como está limpio, demanda justicia en Dios levantarte, ya que no hay culpa. No veo maldad en Israel, dice por Claro. ahí un texto. Es como, vuelvo a explicar, si yo estoy en la cárcel y alguien pagó mi culpa, tenés que sacarme, si yo pagué. Claro. No tiene sentido que me tenga Te ahí. tienen que sacar. Claro. Y al Y tiro. es por eso que los demás, y aquí muchas iglesias no entienden, que la paga del pecado es la muerte para los que no son justificados. Por eso tienen que permanecer después de la muerte, o sea, son juzgados y pasan a la segunda muerte.
Porque no fueron justificados para la vida. No fueron perdonados. No fueron perdonados. No se están en el Pero rescate. alguien te dirá todavía, a la luz de la Escritura, te dirá que Cristo murió por todos. ¿Sí? Pero el requisito para el que cree. Acuérdate que lo leímos también. ¿Ya? Lo leímos para el que cree. Porque el que rehúsa creer en el Hijo, Sí. no verá la vida. De acuerdo. Pero también está el texto, es el 2 Corintios, que dice que si uno murió, todos murieron. Claro. ¿Cierto? Claro, todo, o sea, digamos el pago se extiende a toda la humanidad, ¿me entiendes? Cristo Ya. murió por todas las personas. No Pero tiene los que- excepción. No tiene excepción. Pero los que son justificados son los que han creído en el Evangelio. Claro. ¿Cierto? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Te acuerdas? Es el requisito, el creer. Po. Claro. Y eso lo vimos también. Abraham creyó porque le creyó, dice, eso fue justificado. Y si no le cree, Claro. sí, pues. Y la condición adversa de Abraham, eso hay que siempre acordarse. Claro. Que el hombre estaba prácticamente para que lo enterraran y le dijeron que iba a salir una nación de su cuerpo. Y dice que después fue como la estrella del cielo. Pero mira, no perdiendo los puntos de la justificación, dice que ciertamente apenas alguno morirá, no siempre rescatando, salvando su vida. Aquí se trata de poner tu cogote por otro, que Claro. eso ya no es tan fácil. ¿Ya? Claro. Porque el gallo que se estima rescatar al niño que se ahogó, él lo hace con esperanza de salir los dos. ¿Ah? Claro. Ninguno está pensando en ir a morirse. Claro. ¿Ya? Porque ahí sería otro el cuento. Con todo puede ser que algunos se van a morir, pero bueno, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, y aquí es lo que uno dice, yo no daría una chaucha, ¿me entendí? ¿Ah? Claro. En cambio Dios encarece o agrandece su amor, ¿no es cierto? Porque siendo aún pecadores. Yo te digo, nosotros siendo ser humano con todas nuestras debilidades, nosotros nos damos un peso por la mañana, ¿cierto? Claro. Nos encontramos como que esta cuestión no tiene ni siquiera sentido. ¿Entendés? Pero Dios siendo puro, santo y bueno, Él sí es capaz, ¿cierto?, de ver esperanza de rescatar al hombre. Oye, y la muerte espantosa de Cristo. Ya, o sea, Aquí no murió del hígado. no, ni le dieron nada Beadil o algo así como para calmar el dolor. ¿Ah? La ayer Claro. parece que sí le dieron. Ay, no sé si la ayer ayuda en algo eso, pero Entonces se hace como más notorio. Mientras más adversa la muerte de Cristo, se hace más notorio el amor de Dios que tuvo para con nosotros. claro, y por otro lado, uno en ese sentido también uno podría decir que son las contradicciones en la comprensión de esa situación, porque tú dices, ya, yo puedo tener un enemigo, puedo tener una rabia, esta persona, no sé, quedó con una deuda, o le hizo algo a un hijo mío, una hija, tú tienes una razón, un motivo que te mueve como un motor, ¿no es cierto? Sí. A actuar como con venganza, ¿no es cierto? Con rabia, con ira. Pero si tú ves en el caso de Jesús, toda la escritura muestra y todos los escritores muestran que él no tenía culpa. Po. Si él mismo decía, redargúyame de pecado. O sea, dime cuál fue el motivo de la muerte de Jesús. Muéstrame el pecado. Muéstrame históricamente que hay algún antecedente de cuál fue su pecado. Así como pecado. ¿Se robó los panes, por ejemplo, de alguien? No. ¿Era homicida? ¿Era ladrón? Pero hubo un resorte por el cual lo mataron, Ya. que era la envidia. Ya, pero eso no es pecado. O sea, No es pecado. Si tú me tienes envidia a mí, o sea, ese pecado es es del otro. Es de los Claro, judíos. claro. Claro, ese Claro. pecado no es de Cristo. No es de Cristo, claro. Claro, porque él no tenía culpa. ¿Te acuerdas cuando José, el papá le hizo un manto bonito. un manto de este Y los los hermanos- otros le tenían rabia? Claro, envidia. Pues, ¿cuál es la culpa aquí de José? Claro, ¿te diste cuenta? Entonces, eso es. Po. Lo único que tenemos presente de Jesús, que era un hombre santo, sin culpa, multiplicaba los panes, sanaba, dice Juan, que no cabría libre en el mundo, Claro. porque sanó a cuántas aldeas que anduvo viajando, ¿no? Sanando a cuántos enfermos, Y no buscaba lo suyo. y no buscaba lo suyo. Iba más allá de lo que corresponde, porque No fue buscó- una mujer sirofenicia que no tenía nada que ver, fue y la rescató igual. Justamente era misericordioso, ¿no es cierto? Claro. Entonces tú no veís, y por eso es que no te entra, o sea, hasta dónde también nos asusta nuestra condición, ¿entendí? Porque salí gritándole, crucifíquele, y sueltan a un barrabás, a un ladrón, ¿cómo se llama? Y homicida. De homicidio. Entonces, la contradicción de la actitud del pueblo, Claro. ¿ah? Como que la gente parece que ama lo malo, ¿ah? No, a las personas muy justas no les gusta. Incluso la escritura dice que el pecado es una locura. Claro, Cuando yo me acuerdo de mis pecados pasados, yo dije lo loco que fui. claro, justamente. Porque el pecado es locura. Porque fue gratuito, lo hice por ser perverso. Por eso lo hice. Imagínate. Y no fui incitado al diablo. De pasadita. De pasadita.
Entonces habíamos leído, bueno, aquí estábamos analizando el Romanos 5 y lo habíamos leído el versículo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Acuérdate que dijimos que la ira de Dios está sobre, ¿no es cierto?, de los hombres que no están reconciliados. Dios está enojado. Entonces, ¿el creyente se da cuenta de que está siendo perdonado? Yo entiendo que sí. Yo también. Yo entiendo que sí. Que su conciencia se libera, ¿verdad? Lógico, descansa, porque en el fondo tú estás reconociendo tu culpa y te estás salvando en forma, como digo, en forma, se puede decir, sabia. Porque, por un lado, estás siendo sincero contigo mismo que tú no te puedes autorrescatar. El problema lo tenés. Entonces tú buscas salvación. Y vais a lo que Dios puso como salvación, ¿cierto? El lugar donde hay que llegarte, que a su hijo. Oye, para que lo ayude también a los hermanos, si vieron el video que hicimos Adán y Cristo, también es bueno. ¿En qué quedó convertido? Adán, el primer Adán. El primer Adán, ¿en qué quedó convertido? En un reptil, po. Pero si miras esa cuestión y que no quiere entenderlo, pregúntate tú por qué siempre se está legislando sobre nuevas leyes, nuevas conductas, siempre están ahí. Y ni aún así. Ni aún así pueden parar un poco digámoslo. Y la burlan de nuevo si yo no les creo ninguna cuestión. Claro. Nuevas leyes es para violarlas. Justamente, entonces el ser humano no tiene ninguna salvación. Ya, entonces estamos llegando más o menos casi al final. Hay unos textos que nos hablan un poquito. Oye, otra pregunta: la persona que está justificada y que Dios lo limpió en su conciencia, ¿sí?, y anda con conciencia limpia delante de Dios, va y adrede, va y se ensucia. ¿Cómo de adrede va y se ensucia? Va y lo hace de adrede, vos. O sea, si la persona no recién le creyó a Cristo y va y hace una cuestión, y peor todavía. Bueno, mira, lo que pasa es que lo que yo comprendo, lo primero, uno cuando habla del pecado, ¿cierto? Uno se da cuenta que el pecado no te ayuda, ya lo hablamos, que la naturaleza del pecado es que daña, produce dolor, no es bueno el pecado. A ti y al prójimo. A mí y al prójimo. Por otro lado, vimos que nuestra naturaleza es debilucha, ¿cierto? Claro. Tú tienes buenas intenciones, pero tu realidad es otra, ¿cierto? Claro. Ni siquiera por tus intenciones, sino que es por tu realidad, tu mala experiencia, tu mala vivencia. Hemos dicho que el entorno que está formando, hemos hablado de todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. ¿Ya? Hay gallos que están sujetos a muchas situaciones adversas. Porque fueron de chiquititos mejor criados y su experiencia, y sacarse ese viejo hombre no es tan fácil. Claro. ¿Ya? Entonces son gallos que tienen que sufrir, ¿entendés? Sufrir, ¿entendí? Para que esa conducta la puedan mejorar y puedan tomar otra conducta, ¿ah?, con otro entorno, otra experiencia, y ese viejo hombre que haya quedando tapado, ¿ah? Es como el ejemplo que tú decís, que cuando uno pinta, por ejemplo, un color rojo aquí y después yo le tiro una capa blanca, quedó tapado, claro. Pero al rato, está ahí, pero al rato te das cuenta, reflorece el rojo, claro, queda rosadito. Claro, tienes que darle muchas capas blancas como para que después no se tape completamente, y tiene un proceso. Claro. La persona que se arrepiente no significa que la noche mañana ya soy una nueva persona y nunca más, ¿no? Porque el viejo hombre está ahí, ¿cierto? Está viciado y eso tiene todo. Pero si la puerca que recién la lavaron va y se tira en el barro, queda en peor condición, dice el hombre. Es peor, mejor que nunca se hubiera lavado. O sea, ese consejo no se lo daría tú a un creyente que ya lo limpió la sangre de Cristo y va y hace una cuestión peor. Claro, bueno, la Escritura te dice, por eso que uno cuando se bautiza, la persona que se bautiza tiene que ir arrepentida. Tú no vas a cumplir un rito, no. Tú tienes que ir con arrepentimiento de corazón. Claro. Porque si no, que lo único que te hace cambiar a ti cuando tienes un verdadero arrepentimiento, hablamos la otra vez del arrepentimiento, es un cambio de actitud, es un cambio. Una nueva, claro, sí, criatura. Una nueva criatura. Entonces, si la persona no está arrepentida, ¿por qué le dijo Juan el Bautista, generación de víboras, que no enseñó a escapar del juicio venidero? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Claro. ¿Cierto? ¿Por qué le dice que le haga frutos dignos de arrepentimiento? Porque venían a bautizarse pero sin arrepentimiento. Claro. Tú no sacas a pedir perdón si no querés ni siquiera el perdón. Pues. ¿Para qué pedir perdón si no estáis ni siquiera arrepentidos? Y no sabes lo que él es. Es como esta cuestión, igual que los políticos cuando se ofenden y otro le dice, oiga, usted me dijo esto, disculpe, le dice una cosa así, pero una cuestión así como una frase. ¿Tú crees que ese gallo se sintió mal por haber ofendido? Fue una frase, ¿no? No le conviene por los votos. Claro, no le conviene. Ya no lo alejemos porque la política nos contamina. Yeah.
parece que tenía, bueno, en el fondo todos dicen lo mismo. A mí me gusta mucho 2 Corintios 5. Yo creo que va a terminar. Bueno, el tema Oye, otra pregunta. Yo estoy viviendo ahora en el año 2021, pero Cristo fue crucificado el año 33. ¿Ya? ¿Cómo entro yo aquí en la parte contemporánea? Bueno, se supone que bueno, que nosotros entendemos que Jesús murió por la humanidad, por el tiempo desde Abraham, del primer hombre, porque el medio es el mismo. ¿Entendí? No podemos decir que los que son de antes de Jesús se salvan de esta manera, los que son después de Jesús se salvan de esta otra manera. No existen dos planes de salvación, es el mismo. Dios es uno. Entonces yo estoy entendiendo, perdone que le invade, yo estoy entendiendo Juan 12:31. Ahora el juicio de este mundo. Claro, del mundo. Claro, o sea, entró Jesús y operó sobre Adán. Claro, porque ahí lo fue a crucificar, ¿no? Pero ahí los tomáis a todos. Los tomé a todos. Claro, y creo que el que vamos a leer ahora, me parece que dice eso. 2 Corintios 5, así que lo... Ya. Me parece que es 2 Corintios 5. Sí, ¿no? ahí está. En el 15. Claro. Lo vamos a leer del 14, ¿no es cierto? Ya, te lo leo. Sí, hasta el 21. Así. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. ¿Ya? ¿Me lo podría explicar, hermano? O sea, en el cuerpo de Cristo se cumple en el sentido de pagar la deuda, ¿cierto? En Cristo todos son muertos. Cristo murió por todo, o pagó las culpas. Si no, tendría que haber muerto por cada persona en su diferente tiempo. En su diferente tiempo. Claro, entonces en su cuerpo, digamos, dice, los reconcilió a todos. En ese sentido, los pagó las culpas. Dice, luego todos son muertos, o sea, delante de Dios. Dios destruyó, o sea, es que en el fondo lo que está haciendo Cristo cuando está muriendo por los hombres, está clavando, ¿no es cierto? El hombre que no el príncipe de este el siglo. príncipe de este siglo, lo está destruyendo en su cuerpo. Está fracasado. Yo lo veo clarito. Está fracasado. Si el hombre pudiera salvarse otro medio, digamos, hay que el hombre pudiera mejorar su conducta, su condición, no es necesario que en Cristo venga, ¿me entendí? Claro. Sino que Dios pondría más leyes, a lo mejor afinándolas un poquito, y aquí están las nuevas leyes, para virarlas. Claro, pero no es así. ¿Entendí? Te ahorras de enviar a tu hijo. Con el hecho que envió a su hijo, Cristo nos está acusando de que somos incapaces de ser salvos por nosotros mismos. Por algo está solucionando la situación de otra manera, entregando a su hijo, ¿no es cierto?, a la muerte por todo. Entonces, hermano Nelson, cuando Cristo expira en la cruz, hace dos operaciones entonces, una judicial, claro, para perdón de pecado, y la otra que destruye al hombre. Destruyó al hombre. Este hombre ya está condenado, es tema de tiempo, ¿entendí? Dios destruyó esta humanidad en su hijo. Por eso es que va a sacar la resurrección un nuevo hombre. Entonces ahí, si lo miramos desde ese punto de vista, buscar una esperanza de que aquí en la tierra vamos a tener un nuevo hombre más justo a futuro, es un engaño. ¿Entendí? O digamos, los filósofos no se dan cuenta nomás. Ellos creen, levantan una nueva filosofía y dicen, ahora sí que habla su... Claro, estas son las leyes más justas, así que vamos. Esto nos faltaba. No, es que Voltaire no pudo, pero ese fue Voltaire, pues. Espérate que entre yo. Yo sé que lo voy a lograr. Claro. Ya, te lo leo, hermano. Ya. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Creo que es constriñir. Obligamos. Nos obliga, ¿no es cierto? Nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. ¿Ya? Y por todos murió. Aquí estamos contando a Hitler, a Caín. Claro. Para los que viven, ¿cuáles serían los que viven? ¿Los que resucitan? ¿Podría ser? Los que tienen vida eterna, ¿cierto? Claro. Ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, claro, eso está creyéndole a Cristo, ¿no es cierto? Le está creyendo de forma continua. ¿Te acuerdas cuando dice, si permanecieres en mi palabra?
Claro. Esto no es una cuestión de 5 minutos. Claro. Yo pienso al tiro en Abraham. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Fíjate la cosa, Dios está rogándole al mundo. Por eso que el día de la ira va a ser terrible, Claro. porque si tuvo voluntad, 2000 años, pongámosle, Claro. o 3000, después el día de la ira va a ser con todo. Justamente. Como si Dios rogase por medio de nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Ya? Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Claro, lo trató como un pecador porque murió, ¿cierto? Y los que mueren son los pecadores, Claro. no siendo pecador. O sea, a ese extremo lo entregó a la muerte, porque cuando muere una persona es porque se le imputó con una culpa, ¿me entendés? Está pagando delitos. Claro, Jesús está pagando delitos, pero no los de él, son los nuestros. Esa es la única diferencia. ¿Ah? Y Dios hizo hasta ese extremo, o sea, entrega a su hijo y hasta la muerte, y muerte de cruz, dice otros textos, ¿cierto? Y la muerte vergonzosa. ¿Y qué hijo hace esto? Claro. No, que padre entrega también a un hijo a la muerte. No, y que el hijo vaya y, bueno, padre, yo voy a hacer lo que me dijiste. Y no, y él vino de carne y hueso, no es que no era nada un fantasma que lleno de poder y que simuló, simuló la Claro. muerte, no es así. No, si fue la muerte espantosa. Fue espantosa, entendí los clavos y todo, así que ese es el tema, digamos, en relación a lo que es la justificación. Entonces, Claro. concluyendo un poco, ¿no es cierto?, para ordenar lo que hemos conversado, primero debemos decir que la justificación tiene que ver cómo yo me declaro libre de culpa frente a Dios. Primero, no me sirve echarle la culpa al diablo, vamos a repetir como ella aún con las 90 veces. 214. Claro. No, No es la manera legítima echando la culpa al diablo, a los demonios, ¿no es cierto?, al vecino, a la vecina, o que este tuvo la culpa, al jefe, al político. claro, ¿cierto? Porque siempre nosotros justificamos echándole la culpa al otro. Claro. No sirve. Segundo, puede tener la persona muy buenas obras, igual yo creo que todos en cierta medida las tenemos, ¿cierto? Se aplaude y ayuda y contribuye, pero no salva, no salva de la condenación. La única manera legítima de una persona ser perdonada y alcanzar la vida eterna, si es que la quiere, obviamente, tiene que aceptar a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Al que Dios envió por sus culpas, porque la única manera que hemos dicho que Dios nos perdona es en su Hijo, y la única forma de arreglarse con Dios es con la muerte. Claro, y más que aceptar es creer. Es creer. Es creer, porque una persona puede levantar el brazo y decir yo acepto, y en su corazón no cree para nada que Dios haya sacado de los muertos a Jesús. También, claro. Entonces ahí no le sirve. No le sirve. Entonces creer. Es creer, claro. Nosotros no hemos visto ni una cosa, nada. Claro, pero Le estamos creyendo a 12 pecadores, ojo con esa, claro. a 12 pecadores que fueron salvos. Claro, que nos dejaron este testimonio. ¿Ah? Nos dejaron este testimonio. Este testimonio. Así que ese sería el tema de la justificación. Esperemos que les sirva. O sea, la justificación tuvo que ser foránea. ¿Ya? Cuando Dios dio al mundo y vio que no había ni uno justo, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo? Voy a tener que enviar a mí. Claro. Cristo nos acusa. Claro. Nuestra incapacidad de ser obediente a Dios o ser justo. O sea, tuvo que buscar una forma para poder salvar al hombre, y como él interpuso muerte, porque mismo interpuso muerte, el día que comiere, Claro. ciertamente morirás, ¿cierto? O desobedecieres, en el fondo. Y muerte significa desaparecer. Desaparecer. Para siempre. Así que si una persona quiere creer, o ojalá que pueda creer, la única forma para tener vida eterna tiene que creer en el Hijo, no existe otra forma. Y yo creo que no estamos diciendo lo que es justo, ¿no? Esto, además, la doctrina no es nuestra, como hemos dicho otras veces, esto no lo escribimos nosotros. Así que espero que les sirva el estudio. Saludos por los hermanos, y de ahí vamos a pasar al tema que ahora es la santificación, que ese sí que nos va a doler un poquito. Amén. Ponle ahí stop, el mismo parece.